Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Abrimos el informativo con Ucrania. Mientras desde la Unión Europea el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, reconoce una inversión insuficiente durante años en arsenal militar que implica un agotamiento rápido debido a la guerra, desde Rusia Putin trata de contar lo que ocurre a su manera. Ha acusado a Occidente de usar al pueblo ucraniano como carne de cañón y como ariete contra su país debido a ese suministro. También veremos cómo se ha desarrollado el intercambio de presos entre Rusia y Estados Unidos. El de la baloncestista estadounidense acusada por un delito de drogas, Brittney Griner, por el traficante de armas ruso, Viktor Bout. Además, poco a poco se conocen más detalles del intento de golpe de Estado en Alemania. En la macrorredada, la policía ha identificado ya a más de medio centenar de sospechosos y detenido a una veintena. Entre ellos está él, Heinrich XIII, que sigue utilizando el título de príncipe a pesar de que Alemania abolió cualquier función formal para la realeza hace más de un siglo. Es uno de los cabecillas de este complot protagonizado por extremistas que se autodenominan Reichsbürger o ciudadanos del Reich. También veremos la reacción en Bulgaria después de que el país supiese que no entrará esta vez en el espacio Schengen de libre circulación de la Unión Europea. Y seguimos pendientes de Perú, tras el autogolpe protagonizado por Pedro Castillo, quien desde el penal, donde está recluido, ha ratificado ya su solicitud de asilo a México. La presidenta Dina Boluarte ha comenzado una ronda de diálogo con los distintos grupos del Congreso antes de formar gobierno. Pero hay más noticias, como verán, después de nuestros titulares. El jefe de la diplomacia europea insta a los 27 países miembros a invertir más en defensa para poder hacer frente a las amenazas en sus fronteras. Estados Unidos presiona a Turquía para que apruebe la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. 10 meses después, el gobierno de Ankara sigue poniendo obstáculos. Washington y Moscú intercambian a la baloncestista Brittney Griner y al traficante de armas Viktor Bout en un canje propio de la Guerra Fría. Una misión internacional coordinada por Europol desmantela una red de trata de personas que introducía clandestinamente inmigrantes en Europa. La invasión rusa de Ucrania ha agotado los arsenales armamentísticos de la Unión Europea. A pesar de que desde que comenzó la guerra, la UE ha enviado miles de millones de euros en armas y equipos a Ucrania en una operación sin precedentes desde la fundación de la Unión, el jefe de la diplomacia europea asegura que esta ha demostrado que Europa carece de la capacidad necesaria para proteger sus fronteras. La guerra en Ucrania ha supuesto un brutal despertar para muchos de nosotros, para todos nosotros. No hay duda de que ha sido un despertar. Nos damos cuenta de que nuestros arsenales militares se han agotado rápidamente debido a años de inversiones insuficientes. Permítanme decir que sé que la opinión pública prefiere la mantequilla a los cañones. Ciertamente, pero durante años la inversión ha sido insuficiente. Los Estados miembros de la UE han reforzado su gasto militar desde que Moscú se anexionó la península ucraniana de Crimea en 2014. Pero aún así, estos siguen dependiendo de Estados Unidos para garantizar la seguridad en el continente bajo el paraguas de la alianza militar de la OTAN. Países como Francia quieren que la defensa europea esté cada vez más integrada. Son chechenos entrenándose con los ucranianos para luchar contra los soldados rusos. Mohamed, 29 años, es uno de ellos. Su nombre de guerra es Maga. Donde quiera que vayan los rusos se ve devastación, muerte, derramamiento de sangre. Eso no va a cambiar, dice. Maga era un joven para haber luchado en las dos guerras de Chechenia. En cambio, para el subcomandante de su batallón, Muslim Madiev, esta es su tercera guerra contra los rusos. Pedimos ayuda en su momento para detener a este monstruo, pero nadie nos ayudó. Estábamos solos, entonces no teníamos artillería. Ahora aquí tienen HIMARS. Madiev cree que si los hubieran tenido en Chechenia, los rusos no habrían invadido Ucrania. Pero también hay militares chechenos conocidos por su ferocidad que combaten por Rusia. El 26 de febrero, el jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, anunció la transferencia de las Fuerzas Armadas chechenas a Ucrania, afirmando que Vladimir Putin tomó la decisión correcta. Sí, es cierto. Sabemos que los chechenos luchan contra nosotros, pero para nosotros son soldados rusos. Para mí no hay diferencia entre los rusos y estos traidores chechenos, dice Maga, que confía que esta será la última guerra de Rusia, mientras se sigue entrenando con otros cientos de chechenos en este lugar cerca de Kiev.
Suecia y Finlandia siguen esperando a que Turquía apruebe su entrada en la OTAN 10 meses después de presentar su solicitud. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo este jueves en Washington a sus homólogos sueco y finlandés que hace todo lo posible para culminar su adhesión. Es importante poner esto en perspectiva, dice Blinken. Cuando se trata de la adhesión de nuevos miembros, en este caso Finlandia y Suecia, el proceso nunca ha ido tan rápido. Los 30 aliados firmaron el protocolo de adhesión y 28 de los 30 lo han ratificado. Estamos trabajando para conseguir las ratificaciones adicionales de Turquía y Hungría. Y estoy convencido, basándome en lo que sé, que pronto podremos llamar a ambos países formalmente nuestros aliados. El ministro de Defensa finlandés viajó este jueves a Turquía para tratar de alcanzar un compromiso. El gobierno turco se opuso al principio al ingreso de Suecia y Finlandia, acusando a ambos países de dar cobijo a militantes kurdos que considera terroristas. Pese a los avances, Ankara sigue pidiendo que den aún más pasos para lograr su visto bueno. Es un intercambio propio de la Guerra Fría. La estrella del baloncesto estadounidense, Brittney Green, ha llegado la madrugada del viernes a Texas tras un largo y arduo viaje. El mismo día fue liberada de una prisión rusa a cambio del traficante de armas Viktor Bout. Greener se enfrentaba a 2 años de cárcel en Rusia después de que un tribunal moscovita la condenara por un delito de drogas. El canje de presos tuvo lugar en una escala en Emiratos Árabes Unidos que facilitó el acuerdo entre Washington y Moscú. Ambos se cruzaron momentáneamente al cambiar de avión. Bout fue condenado por un juez estadounidense a 25 años de cárcel por tráfico ilegal de armas. A su llegada ha sido recibido en el aeropuerto de Moscú por su familia y con gran aclamación por parte de los medios de comunicación del país. La Casa Blanca quería incluir en el acuerdo al exmarine Paul Whelan, pero no logró su liberación. Actualmente cumple condena en Rusia acusado de espionaje. El gobierno de Joe Biden ha prometido continuar sus esfuerzos para que vuelva a casa. Más de medio centenar de personas están siendo investigadas dentro del entorno del grupo de ultraderecha conocido como Reichsbürger o Ciudadanos del Reich, que planeaba presuntamente un golpe de Estado en Alemania. De momento, una veintena de ellas están detenidas. Entre los detenidos hay un príncipe autoproclamado, un paracaidista retirado y un exjuez. La policía destaca que se trata de una peligrosa mezcla de personas. El número de personas que se encuentran acusadas y que nosotros, y el fiscal general en particular, por supuesto, suponemos que son miembros de esta organización terrorista o colaboradores, son 54 actualmente. Ayer llegaron de nuevo 2 más y hemos identificado a otros individuos que aún no sabemos exactamente cuál es su relación con este grupo. Es muy posible que este número crezca aún más. Ciudadanos del Reich han estado bajo observación de la Agencia de Inteligencia Doméstica de Alemania desde 2016. Las autoridades estiman que este movimiento poco unido tiene alrededor de 21.000 seguidores. La policía de Polonia, Estonia, Alemania, Lituania y Letonia, coordinada por Europol, ha detenido a varios miembros de una red de tráfico de seres humanos. Esta empleaba la frontera bielorrusa con Polonia para introducir clandestinamente inmigrantes en Europa. Según la portavoz de la Guardia Fronteriza, los detenidos proceden de al menos 6 países distintos. Se trata de nuevas detenciones y la Guardia Fronteriza ya ha arrestado a 39 individuos en lo que va de año. Entre ellos se encuentran traficantes que operan en distintos niveles de la jerarquía de este grupo criminal. Estos no se conocían necesariamente, no sabían quién operaba a qué nivel. Las autoridades afirman que los migrantes eran transportados en condiciones que ponían en peligro sus vidas, como en espacios cerrados dentro de vehículos abarrotados o hasta en frigoríficos. La red utilizaba Turquía como punto de partida del viaje. Desde allí, los migrantes eran enviados a Moscú en avión y más tarde eran trasladados a Bielorrusia. Una vez cruzada la frontera, la red utilizaba transportes clandestinos para llevarlos a Alemania, su destino final. Entre la resignación, la reprobación y cierta indiferencia. Así han reaccionado algunos viandantes en las calles de Sofía, la capital de Bulgaria, al conocerse que su país no entrará de esta vez en el espacio Schengen. Los argumentos de los países que no nos quieren en Schengen tienen que ver con sus problemas políticos internos relacionados con los flujos migratorios. Si desde Europa dicen
que no estamos preparados. Debe ser así. Para mí lo más preocupante es que nosotros y Rumanía seamos los únicos miembros que no son aceptados. Es más prestigioso estar en Schengen. En primer lugar, no sé qué es Schengen, porque ningún medio de comunicación ha explicado a la gente cómo es, cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes. No sé qué es Schengen, de lo que están hablando. Pues los búlgaros seguirán teniendo que pasar por los controles fronterizos para circular por los países de la Unión Europea. Posible caos en los aeropuertos del Reino Unido. Por Navidad, los agentes de inmigración y aduanas británicos han votado a favor de ponerse en huelga entre el 23 y el 31 de diciembre. La ministra del Interior, Suella Braverman, ha calificado de lamentable esta decisión. Unos 1000 empleados han sido convocados a este paro, que reivindica mejores salarios y condiciones laborales. Se suma a otras huelgas anunciadas en el país para las próximas semanas de profesionales de servicios públicos, entre ellos enfermeros, conductores de ambulancia o trabajadores ferroviarios. En la madrugada de este viernes, al menos una persona ha muerto en un incendio en el centro comercial Megakimki, uno de los más grandes de los alrededores de Moscú. Los servicios de emergencia rusos informan que el fallecido ha muerto a causa del derrumbe de parte de la estructura, lo que también ha dificultado las labores de los bomberos para sofocar las llamas. Además, según las agencias de prensa rusas, los servicios de emergencia sospechan que el incendio ha sido provocado. El siniestro comenzó en un supermercado de materiales de construcción que estaba en obras donde se realizaban trabajos de soldadura, y a partir de ahí se propagó a lo largo de los 7000 metros cuadrados que abarca el centro comercial. Estas imágenes son el reflejo de la tensión en Perú, donde los acontecimientos han sucedido a un ritmo frenético desde el autogolpe frustrado, protagonizado el miércoles por el presidente Pedro Castillo, y su posterior encarcelamiento y destitución por el Congreso. Este jueves en Lima, cientos de partidarios de Castillo, que trataban de llegar al Parlamento, mantuvieron un tenso cara a cara con las fuerzas del orden. ¡Quiero mi presidente! ¡Yo voté por Pedro Castillo! Las protestas han repetido en otras ciudades para pedir la liberación de Castillo y la celebración de elecciones. Los manifestantes también exigen la renuncia de Dina Boluarte, a la que acusan de traidora por haber asumido la presidencia. Esa señora Dina Boluarte es una usurpadora. Esa señora no la reconoce el pueblo peruano. Nosotros hemos elegido a un presidente, se llama Pedro Castillo Terrones, hasta el año 2026, y ese voto popular debe respetar. Boluarte, que fue vicepresidenta con Castillo y es la primera mujer que dirige Perú, intenta tender puentes y ha abierto un diálogo con diferentes grupos del Congreso dominado por la oposición mientras trabaja en la formación de un gabinete ministerial. Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Entre tanto, el expresidente Pedro Castillo, que permanece recluido en el penal limeño de Barbadillo, ha ratificado su solicitud de asilo a México. El ministro de Exteriores mexicano ha confirmado la noticia en un tuit, en el que también afirma que ha iniciado consultas con las autoridades peruanas. Pedro Castillo anunció el miércoles la disolución del Congreso y la instauración de un régimen de excepción para gobernar por decreto, lo que fue interpretado como un golpe de Estado y precipitó su destitución por el Parlamento y su detención por sedición y abuso de autoridad. Las comunidades indígenas han dado su visto bueno a la nueva ley de la Unión Europea contra la deforestación, pero exige más leyes para proteger los derechos humanos, territoriales y forestales, sobre todo para asegurar que todos los biomas estén incluidos, dice el militante indígena de Brasil, Dinaman Tuxam. Al menos 3/4 partes de la biomasa de la región del Cerrado en Brasil quedaron fuera de la obligación de garantizar la trazabilidad de los productos básicos, lo que afectará al menos a 110 comunidades indígenas que se verán directamente afectadas por esta ley. La ley, en su alcance o trazabilidad, dejó fuera a las financiadoras de estos proyectos, a los bancos, a los que ponen la plata, a los que están detrás de estas iniciativas, no la alcanza la ley. Entonces no son sujetos a verificación y desde ahí ya tenemos una salida en falso. Los líderes de los pueblos indígenas han pedido que sus voces sean tenidas en cuenta en la reunión de la COP15 en Canadá. Sus territorios albergan el 80% de la biodiversidad que queda en la Tierra, según los expertos climáticos de la ONU.
Cuando el sueño de vivir en Dubái se apaga, Andorra es el siguiente destino ideal para los llamados influencers, youtubers y streamers. Son cada vez más los creadores digitales que deciden trasladar su residencia a este país europeo por su competitividad fiscal. Andorra tiene un impuesto sobre la renta que no excede del 10%, un factor muy atractivo para jóvenes, especialmente españoles y franceses, que no quieren estar muy lejos de casa. Siempre he sentido que en Andorra hay una gran calidad de vida, mucha seguridad y tenemos muchos beneficios que es interesante de aprovecharlos. Pero el paraíso no es tan perfecto en Andorra. El sistema aduanero puede ser lento al no ser parte del Principado de la Unión Europea. El tema de las marcas sí que lo veo un poco complicado porque aquí a veces yo me encuentro con marcas que te quieren enviar un bolso, ropa, lo que sea. Cuando les dices envíamelo a Andorra, te dicen, no, Andorra no. Andorra está aún lejos de medirse con Dubái en materia de infraestructura y acceso al mercado de lujo, pero la vida en el Emirato tampoco suele ser fácil. Virgin se dedica a ayudar a los influentes que viven en Dubái a mudarse a Andorra. La vida en Dubái puede ser divertida los primeros años, pero después deja de serlo. Y la gente que se pone en contacto conmigo siempre es después de 5 años de vivir allí, porque después de un tiempo no pueden soportarlo más. Y también, geográficamente, los franceses dicen, Andorra es perfecto. Los creadores de contenido que se mudan a este pequeño principado suelen ser criticados por sus pares que viven en otros países europeos. Los acusan de generar miles de euros a costa de no participar en el estado del bienestar de sus respectivos países, donde reside precisamente el grueso de su audiencia. Muchos de ellos alegan que en casa las oportunidades de trabajo son escasas. Vamos España, hasta siempre, gracias. Son las palabras con las que el entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique, se despedía de 4 años al frente de la Roja. En la carta ha lamentado no haber podido ayudar más a los jugadores a lograr algún título y ha pedido un amplio apoyo para la selección y para su nuevo sucesor, Luis de la Fuente. El hasta ahora seleccionador de la Roja ya había rechazado hace meses la propuesta de renovación y optaba por ver el resultado del Mundial antes de que se tomase una decisión. La Real Federación Española de Fútbol le comunicaba la finalización del contrato a Luis Enrique en la mañana del jueves, tras regresar de Qatar, donde España perdió en octavos de final. Su nuevo sucesor, Luis de la Fuente, hasta la fecha era el seleccionador de la Sub-21. Desde 2013 ha ayudado a los jugadores de Sub-19 y Sub-21 a ganar los europeos, así como la plata olímpica para la Rojita en Tokio 2020. Su nombramiento se aprobará el 12 de diciembre en la Junta Directiva. Hace unos días en la concentración de... Entrar en Gaza no es fácil, sobre todo para alguien como Ricardo. Ricardo es el primer estudiante Erasmus de la historia que viajó a una zona de guerra en 2019 para aprender sobre cirugía de urgencias. El difícil cruce de fronteras entre Israel y la Franja de Gaza fue el primero de los muchos retos con los que se topó este joven italiano durante su aventura. Un documental italiano narra su historia y claramente fue más que un viaje. Erasmus en Gaza trata sobre lo que supone perseguir los sueños de uno. Ahora Ricardo vive en Verona, donde está haciendo su residencia y asegura que siempre estará agradecido por esta experiencia. No se puede ser pronto. Es imposible estar preparado para algo así. Nadie te dice cómo debes enfrentarte a tiroteos masivos en los que 50 personas llegan al mismo tiempo en un periodo de 10 minutos y todas ellas con heridas de bala. Encontrarse en una situación así puede ser muy impactante y también muy difícil de gestionar emocionalmente. Pero después de pasar por eso, confirmé que esto es lo que quiero hacer en la vida. Ser un estudiante sin ideas preconcebidas sobre la guerra es lo que empujó a los dos directores de este documental a contar su historia. Pero había una pregunta que querían responder en la película. ¿Puede la diplomacia cultural llenar el vacío que ha dejado la diplomacia política, que ha fracasado completamente en su misión? Después de esta experiencia, lo que podemos decir es que el proyecto Erasmus consiste en la enorme responsabilidad que debe asumir la Unión Europea. Es un programa que pretende construir puentes en lugar de muros. En este contexto, el programa Erasmus es como una herramienta para la paz y refleja la identidad europea. Es como abrir nuevos horizontes, tanto para Ricardo como para la gente que vive en Gaza. Estos se encuentran completamente aislados, viven en una prisión.
y no saben lo que significa conocer a un extranjero, y este es el papel que ha jugado Ricardo. Él encarna el mundo occidental que nunca han conocido. Cuando se le pregunta por la guerra en Ucrania, Ricardo dice que todas las guerras son iguales. Las describe como una enfermedad que puede afectar a todo el mundo. Poder asistir a la misma clase junto a otras personas que vienen de distintas partes del mundo es algo que puede unir a las culturas. Esto lleva a conocernos, y cuando esto pasa no tenemos miedo los unos de los otros, y si no hay miedo, no hay guerra. Los directores esperan que la experiencia de Ricardo pueda inspirar a otros estudiantes a hacer lo mismo en otras partes del mundo. Erasmus un po' particolare. La escultora Veronica Ryan ha sido galardonada con el Premio Turner de Artes Visuales de este año. Frutas, semillas, plantas y verduras son objetos escultóricos recurrentes en sus instalaciones que representan el desplazamiento, la fragmentación y la alienación. Ryan fue reconocida por su obra, que incluye una exploración de la pandemia de COVID. El premio Turner, que lleva el nombre del gran pintor inglés William Turner, es uno de los galardones más conocidos del mundo para reconocer el talento artístico británico. Hasta aquí el informativo de hoy. Pueden seguir informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán las inundaciones que se han producido en Lisboa, en Portugal. Gracias por seguirnos y feliz fin de semana. Volta da frente do jogo,